Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Vid Maternidad. Yo soy Marta Sánchez y el día de hoy vamos a estar hablando sobre las intervenciones que comúnmente eh, se llevan a cabo durante el trabajo de parto, el nacimiento de nuestro bebé. Y es un tema que me parece realmente importante, que ustedes conozcan cuáles son las intervenciones médicas que generalmente pues se llevan a cabo, ¿no? ¿Cuáles son sus alternativas? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son necesarias? ¿Y cuáles podrían quizá llegar a acuerdos con su médico, con su ginecóloga o con su partera? Las intervenciones médicas se llevan a cabo ya sea un parto vaginal, un parto en hospital, un parto en casa, una cesárea. Eh, Conoce cuáles son y por qué pueden llegar a causar. Es un tema importante, sobre todo porque la mayoría de las intervenciones que se llevan a cabo no son necesarias en ningún momento del trabajo de parto, el momento del nacimiento de nuestro bebé. El exceso de intervenciones médicas puede llevar a complicaciones en el nacimiento de nuestro bebé, en el parto. El exceso de estas intervenciones, eh, pues generalmente llevan a terminar en partos violentados, en experiencias no tan pues gratas y muchas de ellas en cesáreas. El día de hoy vamos a platicar con la doctora Mariana Robles. Hola Mariana, ¿cómo estás? Qué Hola, gusto. ¿me escuchas bien ahí? Sí, sí, te escucho. Excelente. Estoy apenas acomodándome porque para variar ando corriendo, pero si me No, tienes paciencia, ahorita limpio la cámara para verme mejor. no te preocupes. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado hacer esta. Sabemos que tu día a día es bastante complicado. Pues igual, ¿no? Al ser mamás, ay, es como todavía se triplica un poco el asunto. Sí, andamos corriendo todo el tiempo y no te creas, los días de descanso creo que son un poco más pesados que los días habituales. Sí, es que no hay descanso. Sí, no, cambiamos un trabajo por otro, Exactamente. A veces creo que es más cansado quedarse en casa, pero bueno, es parte del seguro. Sí, Oye, hay menos control en casa que en el trabajo. sí, tenemos que ir cachando todas esas actividades que van teniendo nuestros hijos, ¿no? Ese acompañamiento, guía, gestión. Ay, ay, mucho trabajo como mamás. En realidad, Sí, fuertísimo. no, hablar de la maternidad es lo más hermoso. En lo personal, yo puedo hablar así de mi maternidad es lo más hermoso que tengo en la vida, pero también ha sido lo más agotador, lo más desafiante que he vivido como mujer, ¿no? Sí, claro, todo el tiempo te estás cuestionando si lo hiciste bien, si fue suficiente, si no fue suficiente, si... En general, digo, hay diferentes formas de vivirlo, pero creo que una maternidad un poco más consciente, con los privilegios de poder detenerte a revisar lo que estás haciendo y demás, se vuelve desafiante. Bastante. Te pruebas a ti misma muchas cosas, ¿no? También es parte del mismo crecimiento y vas encontrando. Claro, Pues muchas gracias de verdad por aceptar, por estar acá, por darte este tiempo. Y creo que es muy importante que las mujeres sepan de estos temas porque tú bien sabes, ¿no? Tú que estás ahí dentro, pues sabes sobre todo de primera mano la mayoría de los médicos, la mayoría de los ginecólogos y obstetras bajo su propia formación, porque finalmente es una formación que ellos van teniendo, eh, pues que se van guiando a través de estas recomendaciones que ellos aprenden, ¿no? Y bueno, pues los partos terminan siendo muy intervenidos, ¿no? Entonces, hablamos de los partos respetados, hablamos de los partos humanizados,
de los profesionales de la salud que se dedican a acompañar estos procesos fisiológicos, porque finalmente es un proceso en donde la mujer cuando se embaraza pues no controla absolutamente nada, ¿no? Más que, bueno, sus emociones, pero en realidad cuando estamos embarazadas pues no sabemos en qué momento se está formando la placenta, en qué momento está fecundándose el óvulo, ¿no? O sea, tantas cosas que en realidad no caemos en cuenta, pero en el momento del nacimiento de nuestros bebés, pues ya traemos mucha creencia, algo muy introyectado en que, bueno, pues yo soy la paciente y el médico es pues el que va a tener todo el control, quien va a tomar las decisiones. Hoy en día queremos que las mujeres sepan que esto no debería de ser así, que las mujeres son responsables de sus procesos y bueno, pues qué pueden hacer acerca de esto. Pero bueno, antes que nada me gustaría que te presentaras para poder entrar de lleno al tema. Claro, yo soy Mariana Robles, soy ginecóloga y obstetra, soy mamá de 2 niñas, soy feminista y soy una profesional de la salud dentro de los que nos podemos catalogar o nos podemos etiquetar como médicos pro parto. Soy muy afortunada, tuve una formación que me pudo acercar a este modelo de atención desde mi formación y bueno, en general me considero muy activa en la búsqueda de derechos para la mujer y de trato digno en obstetricia y en ginecología. Sí, creo que ese eh, porcentaje de médicos, ¿no? De médicas que se han abierto a la posibilidad de ver con otros ojos el nacimiento de los bebés, eh, hablando más allá de una cuestión física, de una cuestión médica, esa parte espiritual, esa parte, pues de ver el nacimiento como lo más importante en el proceso de la vida misma, ¿no? Entonces, es maravilloso porque creo que además se van sumando cada vez pues más médicos que pues están dándose la oportunidad de vivir los nacimientos, de que las mujeres tengan nacimientos respetados, ¿no? Entonces, pues hablamos acerca de lo que son las intervenciones médicas durante el trabajo de parto. Y una de las primeras intervenciones médicas que se llegan a hacer o que me ha tocado ver, pues es la inducción del parto, ¿no? Entonces me gustaría que nos platiques un poco sobre qué es la inducción del parto, cuáles son los métodos para inducir, hay alternativas, en qué momentos pues se recomienda llegar a esto. Sí, pues me gustaría empezar el tema platicando que el parto humanizado, parto respetado, no significa necesariamente no tener ningún tipo de intervención o parir en medio de la nada, sin atención, sin vigilancia y sin recursos para resolver una emergencia. En general, las pacientes que contratan un equipo médico y que tienen la oportunidad de elegir quién las va a acompañar en el nacimiento, eh, eh, las que buscan ese tipo de atención de parto respetado y lo que nosotros como profesionales ofrecemos es más bien un trato individualizado en el que podamos valorar el caso específico de la paciente que tenemos enfrente y darle a la mujer que está embarazada y que va a dar vida el trato que ella necesita, que puede ser libre de intervenciones, solo con vigilancia y contención, o una cesárea. A mí me gusta mucho hablar de nacimiento respetado más que de parto respetado, porque creo que la vía de nacimiento no tendría que ser fría, quirúrgica o poco amorosa solamente porque esa mamá y ese bebé se benefician de una intervención como lo es una inducción o como es una ruptura de bolsa o como es una cesárea como tal. Sería una mentira que los profesionales que nos dedicamos a la atención del nacimiento garantizáramos que con nosotras el 100% de las mujeres tienen un parto respetado, o más bien tienen un parto vía vaginal, o que tienen un parto sin intervenciones. Lo que hace el parto respetado ser respetado es que no te traten como línea de ensamblaje en serie, ¿no? Que no te traten como un producto más a resolver y la que sigue. Que te den contención y que te rodeen de recursos
para el manejo de tus contracciones, que estos pueden ser aromas o posiciones o respiración o un apapacho, una caricia, algo de líquidos, algo que te haga sentir reconfortada, pero también se vale que si tú necesitas una anestesia o una epidural, la tomes y que ahí esté el recurso. Y se vale que si está bien padre la tina y bien padre la regadera, pero yo quiero parir acostada, eso ni le quita ni le pone humanizado. Tengo pacientes que me buscan por parto en agua y ese día que estamos ya con las contracciones se metieron a la tina y no les gustó y se salieron a parir al banco maya o a la cama y eso no le quita ni le pone humanizado. Porque creo que de repente se romantiza mucho el término y se cree que el tener algún tipo de intervención que requeriste o que tu bebé requirió hace que sea un fracaso todo el proyecto, ¿no? Hace que todo se caiga y que ya no tuve un parto respetado. La realidad es que no es así. Si tú en tu caso individual necesitaste algo en específico, como ahora que me preguntas acerca de la inducción, bienvenida sea la inducción. Si tu bebé o tú se benefician con sustento, con evidencia científica de una intervención, para eso estamos los profesionales de la salud. Entonces, habiendo aclarado que el parto respetado no es parir en medio de la nada sin que nadie te toque, ahora sí me gustaría contestarte con respecto a la inducción. Es La inducción. que sepan, perdón, que justo, ¿no? O sea, recalcar mucho esa parte, porque incluso yo llegué al inicio de cuando me estaba preparando como educadora perinatal y dula, a hablar acerca del parto respetado y que también llegamos a satanizar de alguna forma no solo las intervenciones, la epidural, y muchas mujeres después no mucha culpa. Incluso aunque en ese decir un parto va mucho más allá de cualquier técnica, de cualquier vía de nacimiento, es respetan tu derecho a decidir. Claro, Respetan lo que claro. necesitas. Sí, Gracias. por supuesto. Pero además, esta culpa que tú mencionas la han expresado muchas pacientes después de solicitar una epidural, por ejemplo, y decir, Mariana, perdón, no lo logré. No, es que, o sea, hubo un plan B y estábamos abiertas al plan B y estamos abiertas al plan C y los planes que ponemos en la mesa es porque asumimos los beneficios, asumimos los riesgos y no me siento incómoda al acompañarte en ese plan. Entonces, no hay, el objetivo primordial de la atención es mamá y bebé sana. Y sobre ese objetivo no puede haber ningún otro tipo de prioridad. Después de eso sabemos que el beneficio máximo para una mamá y para un bebé es un nacimiento vía vaginal. Sí, sí, lo sabemos. Y lo vamos a procurar en la medida de lo posible. En general, las mujeres pueden tener parto sí o sí, a menos de que haya alguna condición que podamos detectar en el control prenatal que nos haga tener un foco de alerta o tomar un camino diferente. Y hay bebés que se benefician. Al final, este 10% que habla la OMS de mujeres y bebés que se benefician de una intervención como una cesárea, para esas nos preparamos, ¿no? Entonces, en otros tiempos, antes de tener la tecnología que tenemos y antes de tener los antibióticos y anestésicos que tenemos actualmente, los resultados obstétricos hubieran sido muy diferentes. Ahora, si bien ningún profesional de la salud puede tener garantías de los resultados, sí sabemos que trabajamos en un marco de seguridad que beneficia a esa mamá y beneficia a ese bebé y que los resultados que podemos tener ahora son muy diferentes a los que teníamos hace 200 años. Exactamente, el saber que la ciencia ha ido avanzando en pro, la verdad es que la calidad de vida es muchísimo mejor ahora que antes, eh, pero también es una realidad que hemos caído como del otro lado, ¿no? O sea, Claro. en lo natural y de repente la balanza se mueve y hablando justamente de las intervenciones necesarias y no necesarias, en qué momentos son necesarias de verdad y cómo podemos como pacientes eh, eh, pues llegar a acuerdos, ¿no? Claro. Primero, creo que una de las cosas más importantes es que tú puedes cuestionar las prácticas del profesional de la salud o la profesional de la salud que tú estás eligiendo o estás checando si es con él o con ella con quien te quieres atender.
el llegar y cuestionar cuáles son tus índices de cesárea, qué va a ocurrir ese día en mi nacimiento, qué opinas de la episiotomía, qué opinas del apego inmediato piel con piel. Todo este tipo de información que personas como tú nos ayudan a difundir hace que las mujeres tengan mayor capacidad de cuestionar las prácticas de los obstetras. Y además, esta idea o esta relación vertical entre paciente y doctor ya está obsoleta. Cada vez más podemos hablar de una relación horizontal en la que yo como profesional me convierto en una fuente confiable de información para que juntas tomemos decisiones. El que yo te explique cuál es el contexto y en qué momento te beneficies de una intervención, el que creemos una relación médica-paciente en la que tú confías que si yo te cuento que necesitas una intervención, sepas que era el beneficio máximo y no era porque mi agenda no se acomoda o porque tenía vacaciones y me quiero ir pronto o porque viene Navidad y mejor te programo antes porque no vaya a ser que el 25 de diciembre inicies trabajo de parto. Esa confianza se genera en la consulta. Hay muchas mujeres que toman la decisión de cambiar de proveedor de salud en las últimas semanas del embarazo. Se vuelve una decisión difícil, se vuelve pues mucha incertidumbre, pero nosotras contratamos un servicio, o las mujeres que tienen el privilegio de poder contratar un servicio de salud, podemos cuestionar y decidir cómo decides qué zapatos te compras o cómo decides qué carro te llevas de la agencia. Entonces cuestionen cuál es la filosofía de atención de su proveedor de salud. Las médicas y médicos que somos quirúrgicos amamos nuestras rutinas, porque las rutinas nos dan confianza. Y no hablo de rutinas de decir, tienes 4 de dilatación, te toca la anestesia, tienes 5, te toca que te rompa la fuente, pero sé que las prácticas que se vuelven una constante en nuestro trabajo difícilmente las vamos a dejar. Un profesional de la salud que cree fervientemente que la episiotomía se le debe hacer a todas, pero tú negocias y te dice, bueno, vamos a ver, yo creo que a ti podemos intentar no hacerlo, difícilmente lo va a cumplir. Nosotros nos volvemos rutinarios porque estamos pues apoyándonos de que nuestras rutinas nos hacen tener ciertos resultados y hay profesionales que los resultados positivos se limitan a una mamá y un bebé vivos. Y habemos profesionales que intentamos ir más allá y que también nos interesa que la experiencia del nacimiento, tanto para mamá, para bebé y para el acompañante o la acompañante en tu nacimiento, sea una experiencia positiva y sea un evento amistoso, amigable y amoroso en el que te sientas satisfecha con las decisiones que se tomaron y con los resultados que estás teniendo. Entonces, cuestionen mucho, ustedes tienen el poder y las mujeres somos las que hemos estado empujando este movimiento de parto humanizado en México. Si ustedes cuestionan, hacen que profesionales de la salud que no sabían que este modelo existe, que se formaron bajo otro modelo de atención donde yo, don doctor, te doy indicaciones a ti y te digo qué voy a hacer yo sobre tu cuerpo, volteen a ver que estamos haciendo cosas diferentes y que las mujeres tienen capacidad de decisión y que el embarazo no es un estado patológico en la mayoría de los casos, que es una etapa más en nuestra vida reproductiva y que parir es fisiológico y que los partos ocurren con, sin y a pesar del doctor y que los partos son un proceso normal en la vida de la mujer que si bien se beneficia de estar supervisado con profesionales de la salud que sepamos resolver cuando algo no va bien, eso implica la minoría de las pacientes y la gran mayoría de las mujeres solo necesitan contención, intimidad y un lugar seguro para que las cosas ocurran y fluyan bien. Exacto, esa parte en donde, bueno, ¿qué puedo hacer para que todo avance de forma fisiológica? Pues creo que mantenerse en una sensación de bienestar, en donde te sientas segura, tranquila, que confíes en quien tú has decidido confiar, ¿no? Escuchar como nuestra intuición de por qué estoy aquí, ¿no? ¿Qué estoy intentando? No, nos están haciendo una pregunta y para que no se nos pierda, te la puedo realizar de una vez. Claro, claro. ¿La toma de aspirina durante el embarazo es factor de una cesárea? No, utilizamos aspirina en algunos casos en los embarazos cuando se prevé
que esa paciente tiene mayor riesgo del habitual para tener un cuadro de preeclampsia al final del embarazo o un cuadro de restricción de crecimiento intrauterino. La aspirina, tenemos evidencia científica de que disminuye el riesgo. En medicina nunca hablamos de riesgos ceros, pero nos baja el riesgo de que esto ocurra. El que una paciente consuma aspirina durante el embarazo no es símbolo o no es una predisposición para que requiera una cesárea sí o sí. Ok, gracias. Espero que haya quedado resuelta la duda. Ok, entonces, bueno, hablando de que es un proceso fisiológico, algo que promovemos mucho con la metodología Lamaze, y creo que es como la parte más importante, es esperar a que el trabajo de parto inicie por sí solo. Sí, se cree que hay un beneficio de esperar porque el cuerpo, tanto de mamá como de bebé, estarán 100% preparados para lo que sigue. Cuando algún indicador nos hace creer que el riesgo supera el beneficio de esperar, entonces llegamos a proponer inducción, que era la pregunta original que me hacías. La inducción del trabajo de parto es provocar que inicie el trabajo de parto. No es lo mismo inducir a una paciente a la semana 37 porque ya queremos que nazca, porque vienen mis vacaciones, que tal vez esperar a esa misma paciente a la semana 39 o 40 y que amerite una inducción. Entre más avanzado está el embarazo, más preparado está el útero y el cuerpo para que esto ocurra. Se cree también que hay algún tipo de conexión o comunicación entre el sistema endocrino del bebé y el sistema endocrino de la mamá, que hace que se dé un chispazo que activa el trabajo de parto. Y respetar eso, por supuesto, tiene beneficios. Inducir un trabajo de parto cuando es necesario, eh, por ejemplo, porque bebé ya no está creciendo, porque hay alteraciones en los flujos de la placenta, porque haya una diabetes gestacional y por algún motivo no se desee llegar a la semana 40, se puede tomar la decisión y se pueden tomar diferentes rutas. Se puede inducir con medicamentos y se puede inducir de forma mecánica. Hay algunas cosas que sin tanto sustento científico llegamos a utilizar como para dar un empujoncito, como algunos alimentos, tener relaciones sexuales, tener un buen orgasmo, porque claro que eso hace liberar oxitocina y claro que eso provoca contracciones uterinas. Eh, y hablamos de algunos alimentos, estimulación de pezones, etc. Ya cuando se trata de una inducción médica en el hospital, por ejemplo, podemos utilizar oxitocina y podemos utilizar prostaglandinas. La oxitocina es un medicamento que dura en el cuerpo de 2 a 3 minutos, esa es su vida media. Entonces tenemos que tener a la paciente conectada a una solución, o sea, un suero, para que ahí estemos regulando el goteo para pasar este medicamento, porque si no tendríamos que darle un piquete cada 2 o 3 minutos, y eso no es real. El utilizar oxitocina nos puede limitar la movilidad de la paciente. Algunas pacientes se benefician de utilizar oxitocina porque la oxitocina también, si me estoy pasando, le bajo, si me estoy quedando corta, le subo. Si necesito quitarla, le cierro al suero y se acabó. Las prostaglandinas, en cambio, son más efectivas, tenemos mejores resultados positivos, refiriéndome al resultado positivo a un nacimiento vía vaginal. Funcionan mejor, pero la sensibilidad de cada mujer es muy diferente. Hay mujeres que 2, 3, 4 dosis después no ha pasado nada, y hay mujeres a las que después de una aplicación de una sola dosis, a los 20 minutos tienen contracciones muy intensas. Esa falta o esa poca capacidad que tenemos de predecir el resultado nos hace estar un poquito más pegadas a la paciente para ver cómo le está yendo a ella y cómo le está yendo a bebé. La respuesta a las prostaglandinas no me es tan regulable y no tengo esa capacidad de decir, bueno, le subo poquito, o le bajo poquito, o le cierro completo, ¿no? Porque ya la puse, se absorbió y ahí viene el resultado. Hay algunas otras formas mecánicas de hacer una inducción, como por ejemplo la colocación de una sonda de doble balón, que es una sondita que se pone dentro de la entrada de tu útero y que con dos globitos que se inflan, es como si machacáramos el cervix con dos globitos
Y eso hace que el cérvix se modifique, que libere sus propias prostaglandinas y que podamos inducir de esta forma el parto. La decisión de qué vía utilizar, si nos vamos por oxitocina, por prostaglandinas, por balón, etcétera, dependerá de cada caso de cada mujer, si tiene cesáreas previas, si tiene cicatrices uterinas, cuántas semanas de gestación tiene, en qué posición está bebé, en fin, sería motivo de una clase de 2 horas aquí hablar de a qué mujer le voy a dar qué. La inducción, cuando es necesaria, es una forma de darle el beneficio a esa mujer y ese bebé de no saltarnos la vía vaginal. O sea, no estoy condenándote a una cesárea porque yo ya necesite que nazca tu bebé porque hay un motivo médico para que nazca, sino se da esa oportunidad. La realidad es que la necesidad de inducción es baja. No todas las mujeres se benefician. Y hay algo muy importante. Esta idea de que la fecha probable de parto que te dieron es la fecha límite, así como si fuera una fecha de caducidad en un producto del refrigerador, tampoco es real. La fecha probable de parto tiene baja capacidad de predecir el día que van a ser tu bebé. La utilizamos nosotros para tener relativo control, porque ya ves que a los humanos nos encanta controlar las situaciones. Entonces nos permite tener un estimado, pero no es una fecha de caducidad y se puede esperar después de esa fecha si las condiciones de tu embarazo están óptimas y tu bebé podría nacer a la semana 40 con unos días o 41 con unos días si el embarazo va todo bien, que afortunadamente son la mayoría de ellas. Y también hay embarazadas porque la gente también tiene esta idea de que la primeriza tiene que nacer antes siempre, ¿no? Entonces llegan a la semana 40 y existe una presión social alrededor de en qué momento, en qué momento, en qué momento te estás quedando de muestra, ese bebé está muy cómodo, no ha nacido. Y la presión social a veces nos estropea más el ambiente tranquilo que necesitamos que la propia inducción. En ese entendido, la gran mayoría de las mujeres no necesitan inducción y en las pocas que lo necesitemos, eh, sí hay un beneficio de intentar que se resuelva el embarazo vía vaginal y no pasar directo a una cesárea. Es importante saber que las mujeres tienen la posibilidad de decidir, ¿no? Junto con su médico, médica o partera, que bueno, en realidad cuando hay una inducción no se puede hacer en casa, ¿no? Eso es importante. Si estás intentando un parto en casa, una inducción no es posible ahí. Se tiene que pues ir al plan B, que sería dirigirnos al hospital, y ahí el médico, la médica, es quien va a llevar a cabo eso. Una de las creencias que todavía pues se tiene es que un embarazo a término es la semana 37 y que si pasa de esa semana, pues el bebé puede llegar a sufrir, ¿no? Entonces, también creo que es importante que las mujeres sepan que pues un embarazo a término ya se cataloga después de la semana 38. Es correcto. O sea, si bien un bebé que tiene la necesidad de nacer antes, desde la semana 37 le puede ir bien afuera sin tener ningún tipo de requerimiento respiratorio o de temperatura extra. Normalmente un bebé de 37 semanas ya es un bebé con un buen peso. La realidad es que se consideran maduros después de la semana 38 y también es común que los bebitos que sacamos de la semana 38 para atrás, en especial si nacen vía cesárea, tengan mayores requerimientos de atención para adaptación de la respiración fuera del útero o para el control de su temperatura. El que se consideren embarazos a término de la semana 38 no quiere decir que ya, o sea, ya sácalo ya. O le va a cerrar, ¿no? Es correcto. Y esta idea de sufrimiento fetal no es algo que ocurra solamente porque ya pasaste la semana 38, tiene que haber algún factor extra y no es algo que generalmente vaya a ocurrir sin que haya un trasfondo de patología en tu embarazo. Si tu embarazo es normal, tu seguimiento ha sido bueno, has tenido tu control prenatal, no te han detectado diabetes, hipertensión, placenta previa, alguna otra patología, lo más probable es que tu bebé pueda pasar la semana 38 sin ningún problema.
Claro, bueno, y eso porque es una pregunta que me mandaron, ¿no? Que su ginecólogo Ujú. la situación. Entonces, creo que quedó como muy clara la respuesta. Y bueno, hablando sobre las inducciones, algo que también me dicen o que se escucha y se cree que, bueno, pues vamos a inducirte el parto rompiéndote las membranas. Sí, híjole. De repente, como uno se mete a la burbuja de profesionales, tengo colegas maravillosos y maravillosas que atienden parto humanizado, entonces ese tipo de preguntas a veces yo siento que ya las cosas no pasan, ¿no? O sea, que esas cosas ya no hay ginecólogos o ginecólogas que lo digan, pero pues todavía pasa. La amniotomía o la ruptura de fuentes sí es una forma de intentar inducir el nacimiento, sin embargo, implica riesgos. ¿Cómo qué riesgos? Si la cabeza de tu bebé no está ocupando completamente la pelvis, uno de los riesgos es que en esa salida de líquido, porque se hace como una corriente de un riachuelo que escurre cuando se rompe la fuente, esa corriente podría jalar el cordón umbilical y entonces tener que correr a quirófano por el diagnóstico de prolapso de cordón umbilical. Otra de las cosas es que una vez que se rompió la fuente, si nos empieza a correr un cronómetro en reversa para sacar a ese bebé. Un bebé no puede durar ahí semanas con la fuente rota porque esas membranas le permiten estar aislado de los patógenos o los microorganismos que viven en la vagina y en el medio externo. Un bebé con fuente rota sí tenemos que tomar alguna decisión de en qué momento le convendría más estar afuera o hacer una inducción si el trabajo de parto no inicia de forma espontánea con la ruptura de membranas espontánea, pero ir a romper las membranas para iniciar el trabajo de parto me parece rudeza innecesaria. Y que no necesariamente va a comenzar el trabajo de parto, ¿no? No se va a Es desencadenar. correcto, es correcto. Es muy probable que en parto una intervención suele llevar a la otra. Entonces es probable que si no inicia este trabajo de parto, ahora haya que inducir con medicamentos. Y la inducción con medicamentos suele ser menos fisiológica, obviamente, y suele requerir un mayor índice de analgesias o de bloqueos peridurales. Y se vuelve una cadena de intervenciones que ya no es fácil de tener. Exactamente. Hablando justamente de esta cadena de intervenciones, bueno, pues generalmente la primera es la inducción del parto, pero después de la inducción también es importante recalcar que como el cuerpo lo ha- no lo ha desencadenado por sí solo, pues las hormonas que van a acompañar el proceso fisiológico o que normalmente acompañan el proceso fisiológico, pues tampoco se esté desencadenando, ¿no? Entonces, si no se está segregando oxitocina natural, pues tampoco vamos a tener toda la cascada hormonal que va a ayudar a que el cuerpo disminuya pues estas sensaciones tan intensas que estamos teniendo justo en el momento. Con una inducción, bueno, llegan, ¿no? De forma espontánea en un momento, a diferencia de cuando es un proceso fisiológico que pues va siendo como gradual y progresivo. Entonces, cuando llegan las contracciones en la inducción en un solo punto, y llegan a ser tan intensas, generalmente viene la siguiente intervención, ¿no? Que sería quizá una anestesia epidural. Correcto, correcto. Preguntan por acá que qué problemas se pueden presentar en mamá y bebé si el embarazo pasa de 40 semanas. Creo que ya lo contestamos un poquito, que no hay una fecha límite como caducidad, pero también quiero ser muy sensata al decir que cada mamá y cada bebé tienen un panorama diferente y no me atrevería a echar para atrás solo en un live de Instagram una indicación que ya te haya dado tu médico. Creo que para eso se necesitaría que tú confíes en el personal de salud que te está tratando, ¿no? Y que todas estas preguntas se las puedas hacer sabiendo que la respuesta que vas a obtener es la más sensata posible. Si no te sientes cómoda ahí, creo que cualquier momento es bueno para cambiar de profesional de la salud, excepto cuando ya estás en trabajo de parto. Cuando ya estás en trabajo de parto no hay cabida a negociaciones o a querer pedir una segunda opinión. En trabajo de parto las decisiones que se toman son muy dinámicas
y son en función de cómo se van presentando las cosas. Sí, creo que quedó clara la respuesta. Saber que siempre tienes opciones, ¿no? Y escuchar de nuevo, escuchar esa intuición que todas las mujeres tenemos, pero que hemos decidido también callar, ¿no? Con relación a lo que es la anestesia epidural, sabemos que es un aliado en algunas circunstancias, pero que no está exento de efectos secundarios. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de estos? Depende también mucho del profesional de la salud. Yo me siento muy privilegiada porque tengo una anestesióloga maravillosa que hace un muy buen trabajo, que si bien ayuda a que se minimice y se pongan cómodas las pacientes porque el dolor se vuelve manejable, no las anestesia para cesárea. Eso es muy importante, entender la diferencia entre analgesia y anestesia. Entre analgesia y anestesia depende la dosis y el tipo de medicamento que te pongan. Para anestesia necesito que no te muevas nada y que si bien puedas sentir no tengas nada de dolor. Y para analgesia yo solo quiero que te pongas cómoda. Pero mi anestesióloga permite también la posibilidad de seguirte movilizando, de ponerte de pie, de no perder motricidad aunque perdiste sensibilidad y que puedas bajarte a un banco maya o que puedas optar por posiciones en la cama aún con analgesia peridural. En general, los efectos negativos de la analgesia, porque en realidad para bebé no implica un cambio significativo, creo que vienen de la mano con prácticas de analgesia obstétrica en la que detienen por completo el proceso. Si no hay una buena selección de dosis y de medicamentos, se detienen las contracciones. Y si se detienen las contracciones, te tengo que provocar las contracciones. Y si te provoco las contracciones, puede ser que si me paso, tu bebé no la pase tan bien, o que seas muy sensible al medicamento, o la reserva de tu bebé ya no sea la mejor, y entonces haya que hacer otra intervención, o que te destinen a una cama en donde ya no te puedas movilizar, en donde la falta de movimiento entorpezca el descenso de bebé, pero igual en manos de una buena profesional de la salud que sepa hacer analgesias obstétricas que bloqueen lo sensitivo pero no lo motor, podríamos ahorrarnos muchos de esos efectos negativos que queremos evitar de la analgesia. Eh, no sé, como mi experiencia con la analgesia es muy buena, o sea, tengo pocas pacientes que la solicitan, sí, pero cuando la solicitan, mi anestesióloga hace un trabajazo. El último parto que tuvimos, la paciente con analgesia estuvo movilizándose en la cama, se bajó a caminar y parió en el banco maya, ¿no? Entonces, yo por eso ya no puedo hablar tan feo de la analgesia porque mi experiencia con mi anestesióloga es muy buena. Pero sí sé que no son las prácticas de todos los anestesiólogos y sí sé que en la mayoría de los casos eso te confina a una cama, limita el movimiento y modifica las condiciones del descenso de tu bebé. Sí, y bueno, en algunos estudios se ha visto, ¿no? O mencionan que justamente después de una anestesia, cuando se coloca la anestesia, sí atraviesa la barrera placentaria, sí, o sea, sí puede llegar a atravesarla, y que bueno, esta primera hora después del nacimiento de bebé, pues bebé nace como medio adormilado y eso, ¿no? O sea, creo que sería una de las consecuencias que pueda llegar a tener. Sin embargo, como bien lo mencionabas, valorar el beneficio, ¿no? El coste-beneficio en la decisión, en la toma de decisiones de la propia mujer. Sí, eso ocurre más cuando utilizamos una anestesia general. Anestesia general implica que te duerman toda y que coloquen un tubo para que tú puedas respirar para poder hacer una cesárea, por ejemplo. En la anestesia general, sí, los anestésicos pasan a barrera útero-placentaria y sí puede nacer un bebé que no tenga estímulo o que no responda al estímulo de respirar afuera. Yo solo utilizo anestesia general. Afortunadamente no me ha tocado en años entrar a una cesárea de ese estilo, pero la anestesia general está limitada a los casos que hay que entrar urgente, que no podemos poner a la paciente en posición fetal para ponerle una epidural. Entonces la anestesia general es casi un sincronizar anestesióloga con la ginecóloga con el bisturí en la mano para decir 1, 2, 3,
porque una vez que entró el medicamento a las venas de la paciente, necesito sacar el bebé en el menor tiempo posible para evitar ese efecto secundario. Afortunadamente, ese es el menor de los casos y no es algo con lo que lidiemos todo el tiempo. Aún en cesárea, podemos utilizar una una anestesia epidural en cesáreas que estaban en trabajo de parto o en pacientes programadas. La anestesia general sí pasa a bebé, pero de verdad, Marta, por fortuna, son los menores de los casos en los que requerimos ese tipo de anestesia. Ok, gracias. Bueno, ahorita te iba a hacer una pregunta, pero nos pregunta Andy, ¿la cantidad de fármacos utilizados en el parto se ven reflejados en la leche materna? No necesariamente. La lactancia es todavía más noble que el embarazo. Si bien el embarazo está muy satanizado el uso de medicamentos, sabemos que podemos utilizar y que no. En la lactancia nos relajamos todavía más porque la lactancia es súper noble y la mama filtra muchísimo los medicamentos y filtra muchísimo las sustancias que van a ser secretadas por la leche. Para lactancia les recomiendo una página que se llama e-lactancia.org. Es una página en la que pueden consultar la compatibilidad de sustancias que incluso viene de té de manzanilla y café, vino y medicamentos anestésicos, medicamentos para quimioterapia. Y si ustedes se meten a explorar la página y buscan los medicamentos más comunes, antibióticos, ceftriaxona, cefalexina, la lidocaína que se utiliza en anestesia, eh, si buscan, por ejemplo, ibuprofeno, ketorolaco, diclofenaco, estos medicamentos que solemos tener en casa para quitarnos el dolor de cabeza, se van a dar cuenta que muy pocos medicamentos se contraindican en la lactancia. Son bien poquitos. La mama es súper noble y solamente algunos anticoagulantes, algunos medicamentos para el control de colesterol, algunos otros medicamentos, por ejemplo, como para quimioterapia, se contraindican en la lactancia. Pero la mayoría de los antibióticos y analgésicos que utilizamos son totalmente compatibles. Hay mucho temor acerca de lo que es la lactancia y los medicamentos, ¿no? Incluso mujeres que no van al dentista porque se tiene la creencia que no es compatible. Y la verdad es que la mayoría de los medicamentos son compatibles. La mayoría de los medicamentos te dicen no lo debes usar durante el embarazo o la lactancia, pero la razón, por lo menos lo que yo he leído es que no están probados. Entonces ellos como que se lavan las manos y dicen, mira, mejor no lo tomes, ¿no? Esta página que mencionas a mí me parece maravillosa, es una página de apoyo maravillosa, incluso si hay algún medicamento, alguna sustancia que no esté en la página, puedes mandar un correo electrónico y te contestan de Con la inmediato información. con la Sí, información. es una página diseñada por pediatras. Es una página con evidencia científica que incluso más abajo, si ustedes la exploran, porque les invitaría a que la exploren, van a ver que dan información de la farmacodinamia de la sustancia, está la bibliografía, siempre trae la fecha en la que fue actualizada la información y manejan un código de colores, verde, amarillo, naranja y rojo, en el que el verde y amarillo los podemos utilizar con seguridad, naranja y rojo preferimos optar por otras alternativas. Y afortunadamente, para la mayoría de los casos, tenemos alternativas de medicamentos con el mismo mecanismo de acción o con la misma indicación terapéutica sin que haya riesgos para la lactancia. Exacto. Ay, sí. Ese tema de la lactancia es tan bonito también. Eh, Ujú. Oye, y hablando, regresando un poco al tema de la analgesia que se utiliza, eh, justo qué pasa en el momento del pujo, porque también estamos teniendo como esta otra información, ¿no? Es que ya no vas a sentir esa sensación que tu cuerpo te va a marcar, que ya es momento de pujar, cuándo y en qué momento, también en qué forma para que sea como ese pujo espontáneo y que además sea eficaz, ¿no? O sea, hablarnos un poquito sobre esta etapa ya del pujo. Sí, las últimas fibras que provienen de la columna vertebral, de la médula espinal, normalmente son fibras que no alcanzan a bañarse completamente con los anestésicos. Otra vez, una buena anestesióloga te pone una dosis analgésica y no anestésica en la que ese último periodo en el que ya se trata de pujar no se inhiba por completo. Súper importante que no estés completamente anestesiada porque entonces esa
esa sensación que te hace pujar de forma instintiva y ese saber dónde tienes que pujar se pierde por completo. Y si se pierde, entonces va a haber un expulsivo prolongado, otra vez uso de medicamentos, incluso instrumentación del nacimiento, como forceps o vacuum, o directamente una cesárea. Súper importante que otra vez cuestiones a tu profesional de la salud que te va a atender cuáles son las prácticas que tienen con respecto a analgesia o anestesia y qué es lo que pasa si tú decides solicitar la epidural y cómo modifica para este profesional la evolución de tu nacimiento. A dosis adecuadas y con el medicamento adecuado no se inhibe el reflejo. Te debo contar, Marta, que yo paría a una de mis hijas con anestesia y paría a otra sin anestesia. Y para mí la experiencia del expulsivo fue muy similar. O sea, la sensación inminente de pujar, ahí estaba. Incluso a las pacientes que solicitan analgesia les llego a explicar esto porque esa sensación de ya no voy a sentir nada, nada, no es real. Necesitamos que haya esa sensibilidad al final y necesitamos que la experiencia sea esa, con ese llamado que te hace tu cuerpo para pujar y con esa capacidad de localizar el punto en el que necesitas hacer presión. Pero una buena profesional te pone una dosis adecuada. Ok. Y hablando acerca de lo que mencionabas de los forceps, del vacío, ¿no? Que utilizar y que necesitas preguntarle a tu médico, a tu médica, si va a utilizar alguno, ¿no? Si es una rutina que él hace y cuál utiliza, en qué casos, ¿no? Entonces, Claro. todo eso porque mucha gente cree que el utilizar los forceps, y mucha gente también no conoce que también puede ser un vacío, pues lo desconoce por completo y en el momento que lo viven es como Claro, pasando y por qué sucedió. claro. La instrumentación del parto puede ser una buena ruta para no optar por una cesárea, pero tiene ciertas indicaciones. Por ejemplo, yo no pongo forceps. Yo no tengo formación para colocación de forceps. Los he colocado alguna vez en mi vida cuando era residente. Sin embargo, el primer requisito para colocación de forceps es que como profesional de la salud estés formado en eso y tengas total capacidad de colocarlos. Yo no pongo forceps, el vacuum lo llevo a utilizar. Mi porcentaje de aplicación de vacuum es menos, yo creo que menos del 2%. Entonces es raro que yo lo utilice. Pero también conozco médicos que lo saben hacer maravillosamente con buenos resultados. El forceps también fue muy satanizado y ahora el Colegio Norteamericano, la Sociedad Norteamericana de Ginecología y Obstetricia, está apoyando nuevamente adiestrar a las ginecólogas y los ginecólogos en este tipo de prácticas para disminuir el índice de cesáreas. Un forceps bien colocado puede ser perfecto para ayudar al descenso o la salida de un bebé. Sin embargo, en manos de alguien no capacitado puede ser un desastre, ¿no? El vacuum o vacío, como le llamas, es una especie de ventosa que se le coloca a bebé en la cabecita para ayudarle al descenso. Cualquiera de los dos instrumentos requieren analgesia obstétrica porque la manipulación puede ser dolorosa, es dolorosa, y requieren también que se sincronice con el útero, o sea, no es una pinza en la que voy y saco al bebé desde arriba y me lo traigo, hay indicaciones de en qué punto podemos poner un vacuum o un forceps y en qué puntos no está indicado porque el riesgo es mayor que el beneficio. Y hay que sincronizarlo con el trabajo que hace tu útero para que durante la contracción, entonces yo le ayude a bebé a tener esta segunda fuerza que le ayuda a descender. Igual creo que es una herramienta más que honestamente yo la utilizo bien poco. La mayoría de los partos que nosotros atendemos son partos que pues bajan solas y que hay que tenerle paciencia. Esta idea de que, y esto se los cuento porque es muy frecuente que las pacientes lleguen incluso como a desesperarse porque ya les dijimos que tenía 10 y no ha salido. Es que no es llegar a 10 y que salga como tapón de sidra, así no funciona. El descenso se puede tomar hasta 3 horas y este descenso, al ser paulatino y con esta dinámica que tienen los bebés al bajar
2 pasitos hacia enfrente y un pasito hacia atrás, 2 pasitos hacia enfrente y un pasito hacia atrás, y que parece que ya le vemos el cabello y terminó la contracción y ya no lo vemos. Eso es normal y es parte de esta dinámica suave que utiliza tu cuerpo para que tus estructuras no se rompan. Porque si pariéramos así como tapón de sidra, lo más probable es que tus músculos y ligamentos no se hayan enterado que tu bebé iba a salir y que entonces se puedan romper. El que sea de forma suave ayuda a que tu cuerpo se entere y a que las estructuras se vayan elongando sin romperse. Profesionales que nunca han visto un parto fisiológico sin intervenciones en el que se ve que bebé se asoma y luego se regresa, suelen desesperarse y decir que estás pujando mal o que tu bebé está en riesgo o que mejor te apachurran la panza para que salga y ese tipo de intervenciones. Mientras esté monitorizando bebé y bebé esté bien y mientras mamá esté en buenas condiciones, pues nadie lleva prisa. Si bien hablamos de 3 horas, he tenido pacientes que esperan 3 horas 10 o 3 horas 20 y si ya está ahí bebé, o sea, no hay un límite de ya fueron 3 horas exactas, entonces se acabó tu tiempo y entramos a quirófano. Ese punto en el que bebé está ya en la vagina es un punto en el que preferimos que termines de hacer el proceso tú, porque entrar una cesárea en ese punto, si bien pueden llegar a ser necesarias, para nosotros es más difícil, porque tengo que echar para atrás todo el camino andado por el bebé y sacarlo por el abdomen, y obviamente un bebé que ya está en la vagina se torna más difícil de sacar. Así es. Y ahora que hablabas justo de las intervenciones que además se suman a eso, ¿no? Pues esta maniobra de Cristel, ¿no? Que pues vemos en muchas fuentes, películas, fotos, videos, que muchos médicos todavía la utilizan y que, bueno, me gustaría que nos hables acerca de esta técnica, ¿no? De presionar el abdomen. Sí, la maniobra de Christeller es esta presión del fondo uterino en el que nosotros empujamos a bebé hacia la salida. La maniobra de Christeller estuvo proscrita durante mucho tiempo. Algunos estudios empiezan a decir que tal vez en algunos casos contados pudiera ser una maniobra en la que podríamos llegar a beneficiarnos. Sin embargo, la realidad es que hay más secuelas de hacer una presión del fondo uterino porque podemos no tener esta suavidad con la que bajaría bebé de forma normal y entonces tener más lesiones de piso pélvico a la salida de bebé. También podríamos llegar a fracturar a mamá o bebé si la presión no se hace en una forma medida o en una forma suave. Y se puede llegar a tener incluso contusiones o fracturas en el cráneo de bebé si por algún motivo bebé no estaba bajando. Fíjate que yo en esto, Marta, he aprendido a que cuando las cosas no fluyen como debería ser, tenemos que cuestionarnos por qué no fluyen. Y entonces, ¿de qué se va a beneficiar mi paciente a la hora de intervenir? En algunos casos incluso pudiera ser más benéfica una cesárea suave y gentil que sacar un bebé a tehuacanazos, porque esa técnica de lo saco vía vaginal sí o sí, sin cuestionarte qué está sucediendo ahí adentro, que la dinámica no está siendo la que debería ser, puede tener más efectos secundarios tanto en la paciente y en el bebé que una cesárea que haces a tiempo. Exactamente, justo Michelle Odent habla de esto, ¿no? De cuando un parto, si estás buscando un parto vaginal, pues que sea como el proceso fisiológico, como lo marca la propia naturaleza, y si algo no fluye, ver qué es lo que está pasando. Y en lugar de sufrir tantas intervenciones médicas, que al final a la mujer, porque sabemos que no solamente es una cuestión física, es mucho emocional, mucho psicológico, que la mujer se queda, ¿no? Claro. Cuando hablamos acerca de los beneficios, debemos tomar en cuenta los beneficios emocionales y los beneficios psicológicos. Y si va a ser un parto tan intervenido, es mejor irnos por una cesárea donde la mujer, que también caemos como en ese otro lado, ¿no? El parto, y tiene que ser vaginal bajo cualquier circunstancia. Y la realidad es que es preferible
cuando las cosas no se están dando, vivir una cesárea humanizada, delicada, en donde las secuelas emocionales no sean más fuertes que el proceso vivido, ¿no? Y que también una cesárea es una forma de nacer, una forma digna de nacer, porque por ahí te encuentras que la cesárea es que la satanizan y entonces ya no eres la mamá real, ¿no? O sea, como que te saltaste un paso y no va por ahí, ¿no? O sea, tampoco como tratar de aferrarnos a algo que no es. Sí, por eso justo te hablaba yo de nacimientos respetados. O sea, una cesárea puede ser una forma digna de nacer, claro que lo es. Una cesárea puede ser un evento amoroso. He tenido pacientes con las que disfrutamos, todos los que estamos en la sala estamos disfrutando del nacimiento, ¿no? Y el ambiente se torna relajado, amigable, todo está bien. Bebé podemos hacer apego inmediato piel con piel, pinzamiento tardío de cordón umbilical, podemos iniciar la lactancia materna en la misma sala de quirófano, bebé puede pasar toda la cesárea en la piel de la mamá, sí, sin ningún problema. Mientras mamá y bebé estén sanos, no los tenemos por qué separar. Son pocas las mujeres y los bebés que se benefician de una cesárea y la mayoría, yo te debo confesar que la mayoría de mis cesáreas son cesáreas que decido en el camino ya durante el trabajo de parto. Y esa es otra cosa muy importante. Hay mujeres y bebés que se benefician de tener trabajo de parto, aunque terminemos en una cesárea, porque las contracciones uterinas marcan toda esta bioquímica que necesita el cuerpo para entender que ya se acabó el embarazo y que lo que sigue es activar todo lo que necesitas para el nacimiento, para la lactancia, para la crianza. Y es como, yo les digo a mis pacientes que es como un bajar y subir switch. Lo que ya no necesito para que bebé esté adentro y lo que ahora necesito para la crianza de bebé. Y lo mismo ocurre con el organismo de bebé. O sea, un bebé que estuvo en trabajo de parto es un bebé que entiende que ya va a nacer. Y lo mismo, subir y bajar switch de qué necesitaba para la vida intrauterina y ahora qué necesito para sobrevivir afuera. Entonces, el pasar un trabajo de parto, aunque hayamos terminado una cesárea, es positivo para mamá y bebé. Así es, ¿no? Y verlo como tal. Claro que los beneficios y la naturaleza tiene previsto el nacimiento vía vaginal, ¿no? Esa es la naturaleza. Los beneficios son múltiples, tanto para la mamá como para el bebé, pero pues irnos por el plan B, que sería la cesárea, es una forma digna de nacimiento y creo también que cada bebé decide cómo nacer, ¿no? Entonces, Sí, es algo que sí, yo he tenido pacientes ya programadas para cesárea en algún otro sitio que deciden cambiarse con nosotros y que terminamos en partos hermosos, ¿no? Partos, no les quiero decir fáciles, pero partos que fluyeron con mucha facilidad y que les estábamos quitando a esas mujeres la posibilidad de vivir la experiencia y esos bebés la posibilidad de nacer de esa forma. Existen un montón de beneficios de no intervenir y los médicos y las médicas tenemos cada vez más que desaprender que la medicina se trata de intervenir sí o sí. Ser espectadores de procesos fisiológicos nos permite lograr identificar cuando algo no va bien. Pero si no te permites conocer la normalidad, no vas a conocer la patología y vas a creer que todas son bombas de tiempo y que todos los bebés se deben tratar como papas calientes. Entonces, otra vez, esta reflexión de quién sí y quién no, nos están llevando ustedes mismas a generarla. Nosotros, las mujeres, somos las que seguimos presionando por una atención respetuosa en el embarazo, por una atención respetuosa en el parto y por una obstetricia centrada en la mujer, que me suena casi ridículo hablar de una obstetricia que no esté centrada en la mujer, pero la realidad es que la obstetricia que se practica en nuestro país en términos generales es una obstetricia centrada en el profesional de la salud y no en la mujer y en su cría. sí, y lo vemos todo el tiempo, ¿no? Hoy en las redes sociales, en donde pues queremos llegar a más gente, ¿no? Y atraer más personas a nuestros negocios, a nuestras manos, a acompañarlas en algún proceso y de repente posteando fotos, ¿no? Como si el bebé fuera el triunfo del obstetra y la verdad es que no es así. O sea, no, sí fue un parto, la mujer, pero es de la mujer, ¿no? O sea, todo este proceso es de ellas y los médicos, las dulas, estamos ahí para acompañar ese proceso. Claro, Somos en ningún momento la parte más importante del proceso, ¿no? Entonces, comprender claro. ahí es nuestro cuerpo, es la vida de nuestro bebé, tomarlas
obligaciones y responsabilidades que nos lleva ya como papás, como mamás, ¿no? El poder decidir desde que nuestro bebé está en nuestro vientre. Creo que es algo que todos debemos introyectar, ¿no? Así de, esto es para mí, para mi bebé, y conocer cuáles son las secuelas que puede llegar a causar una mala praxis, tanto por parte de un médico, el hospital, incluso dulas, ¿no? Claro, por supuesto. Dado muchas veces los partos también, o a las mujeres y los procesos. Y bueno, me gustaría por último que nos hablaras, a ver si nos da tiempo, de lo que es la episiotomía. Ok. De todos modos, en mis redes sociales tengo ahí un post sobre episiotomía y desgarros perineales. La episiotomía es el corte del periné para ampliar el canal del parto. La realidad es que si la vagina tuviera que ser más grande, la naturaleza nos hubiera dado una vagina más grande. La vagina es un órgano súper noble que tiene una capacidad de elongarse y de ser flexible, maravillosa, que permite el paso de un bebé y de una recuperación total a su tamaño y a sus dimensiones habituales. La episiotomía se justifica en menos del 10% de los casos. Mi porcentaje de episiotomías es menos del 1%. La OMS dice que mucho más del 10% estamos sobreinterviniendo y generando efectos secundarios en nuestras pacientes. La realidad es que el periné es un tejido blando que difícilmente se va a interponer en la salida de tu bebé. Casi siempre las dificultades que tenemos en caso de que el bebé no alcance a pasar son más bien óseas, o sea, de hueso, y no de tejidos blandos como el periné. El periné lo puedes llegar a preparar con masajes perinales preparto para que tenga mayor elasticidad, con el epino que se puede hacer con una fisioterapeuta, y la única forma de evitar una episiotomía es que el profesional de la salud que te está atendiendo no haga episiotomías. Exacto, que no te diga, bueno, quizá lo vamos a intentar, ¿no? Porque es algo que seguramente va a suceder. Y hablando sobre las opciones que se tienen para, o más bien los riesgos que se van a tener después de esa episiotomía, eh, a cuáles se van a enfrentar, ¿no? Las mujeres que lo tuvieron, lo tienen o lo van a tener. La episiotomía incrementa el riesgo de desgarros de tercer y cuarto grado, que son desgarros profundos que pueden llevarse el esfínter anal o la mucosa del recto. La episiotomía incrementa, por ejemplo, a nivel institucional, costos hospitalarios porque implica anestesia, suturas, etcétera. Una herida que se abre siempre implica mayor riesgo de infecciones o de una cicatrización anómala. La vagina por lo general cicatriza súper bien. Es un órgano que nos hace quedar bien porque queda perfectamente bien cicatrizada a los pocos días. Sin embargo, hay mujeres que pueden llegar a tener cicatrizaciones exageradas, como a todo el mundo conocemos a alguien que hace cicatrices muy gruesas, cicatrices queloides. Eso puede llegar a pasar también en la vagina. Puede incrementar o incrementa los índices de dispareunia, o sea, relaciones sexuales dolorosas en el posparto, eh, y puede llegar a generar secuelas en la fuerza de la musculatura. Si bien algunas de ellas las podemos trabajar, algunas otras o algunas mujeres no buscan atención y entonces pueden llegar a quedar con la secuela de por vida. Si no haces una episiotomía, no te vas a desgarrar, porque esa es la pregunta siempre que sigue con mis pacientes. No lo sé si te vas a desgarrar, pero sé que si no te corto, te disminuyo el riesgo de desgarros de tercer y cuarto grado, aunque te incremento los de primer y segundo grado, que incluso los de primero puede ser que no necesiten ni un solo punto. También sé que si no te corto, tienes la posibilidad de que no te desgarres nada, eso también es real. Y sé que no te estoy ofreciendo un beneficio con respecto a la salud de tu bebé o a la disminución de índices de incontinencia urinaria o de prolapso de órganos pélvicos por hacerte un corte. Eso es irreal. Así es, y además es más fácil que una mujer pueda, o el propio cuerpo sepa cómo reparar algo que fue un proceso natural a algo en donde no supo qué es lo que pasó. Claro. Ok, ¿Ya ves? Sí lo logramos. muchas gracias. De verdad creo que es muy importante. Hay muchas mujeres interesadas acerca de este tema. Constantemente recibo este tipo de preguntas acerca de las intervenciones que sus médicos o sus médicas les están recomendando y ya empiezan a dudar, ¿no? O sea, ya preguntan, ya se acercan con otras personas a decir, oye, ¿y esto qué pasa, no? ¿Qué significa?
tengo alternativas y eso es lo más importante. Finalmente, una de las finalidades, por lo menos para mí, para lo que es BID Maternidad, está enfocada en acercarles información a las mujeres, información verídica, información real, basada en evidencia científica, no basada en cómo me fue a mí, cómo le fue a la comadre, la experiencia que yo tuve. Por eso es que estamos muy agradecidos contigo, con todos los profesionales de la salud que aceptan, pues de alguna forma vincularse, ¿no? Para poder llegar a más personas, que las mujeres sepamos cuáles son nuestras opciones, que podemos tener partos, nacimientos respetados, amorosos, que podemos disfrutarlo, porque es un momento de celebración. Así como celebramos los cumpleaños después, debemos iniciar por el cero, ¿no? Por el nacimiento de nuestro bebé. Entonces, muchísimas gracias, Mariana, de verdad, te lo agradezco muchísimo por estar acá, por compartirnos tanto de lo que tú sabes, de lo que haces, de acompañar tantas mujeres para que tengan estos nacimientos amorosos en donde no tengan que sanar después cosas que pues no se ven, ¿no? Que finalmente nadie se da cuenta que ya tienes a tu bebé porque estás triste, ¿no? Y en realidad Claro, nos quedamos con emociones, con secuelas psicológicas para el resto de nuestras vidas. Así que claro. gracias, muchísimas gracias por estar aquí y sabemos que haces un gran esfuerzo, así que muy, Muchas gracias. estoy muy agradecida contigo. Muchas gracias por invitarme, gracias por difundir información. El parto respetado no es una moda, el parto humanizado no es algo que va a pasar y que solamente es como de hippies y que solamente es de gente que le gusta la onda natural. El parto humanizado tiene evidencia científica, tiene soporte en nuestras normas oficiales mexicanas, en nuestras guías de práctica clínica y sigamos difundiendo información y exigiendo nuestros derechos. Nosotras como mujeres tenemos la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos y el parto no es una excepción. Así es, tomemos las riendas porque creo que ya es momento de tomarlas. Nos escribe Cocolate, ay, es que no traigo mis lentes, perdón. Me agrada mucho escucharla, me hubiese encantado conocerla antes, sin duda la mejor atención. Muchas gracias. Ella es una pacientita mía que se benefició de una cesárea porque así tenía que ser. Y nos fue muy bien, nos fue en el mejor de los escenarios que podíamos plantearnos y siempre muy agradecida por tus palabras. Ay, sí, de verdad es que quien te conoce, bueno, yo siempre les digo, vaya, por lo menos denle la oportunidad de conocerla. Creo que esa empatía que generas con nosotras las mujeres es algo que no se iguala con otras personas, ¿no? Entonces, Muchas gracias. muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues igual te agradecen otras personas, Sandy, Banner, Tani, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias. Espero que pues haya sido de mucha ayuda toda esta información. De todos modos, el live se queda guardado y se queda ahí también toda la información para que puedan contactar a Mariana en caso de que así lo decidan. Muchísimas gracias y nos vemos Bonita noche. igual. Bye. Bye.